Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues seguimos en esta consideración de esta vida nueva de los hijos de Dios que nos trae el Señor en su pasión, que nos trae el Señor en esta Semana Santa. Hoy, en el Martes Santo, queremos considerar, igual que ayer considerábamos la fe, esa virtud teologal, ¿no?, que recibimos por nuestro bautismo y que nos permite, ¿no?, conocer, ¿verdad?, a Dios, confiar en Él, ¿no?, conocer las verdades por Él reveladas, propias de los hijos, ¿no?, la intimidad de la familia que Él nos ha querido dar a conocer. Pues hoy vamos a considerar la virtud de la esperanza. Fijaos, la virtud de la esperanza que nos hace vivir con una esperanza, ¿no?, una esperanza nueva que nos hace vivir de un modo nuevo, ¿no?, con la esperanza propia de los hijos de Dios. Fijaos, ¿qué nos dice el Catecismo y cómo define esta virtud, ¿no? Dice, la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra. La virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra. Fíjate, qué importante, ¿no? De alguna manera es un don que nos capacita, ¿verdad?, para poder aspirar, para poder comprender, que no todo el mundo lo comprende, ¿no?, como ahora veremos, ¿verdad?, que es ese reino de los cielos y esa vida eterna nuestra felicidad. Es un don que nos concede ya esa virtud, saber algo, ¿verdad?, que tanta gente hoy desconoce, que es dónde está su felicidad. ¿Dónde está su felicidad? Sigue, dice, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo. Poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo. Confiando en Él. Podemos esperar, como ahora veremos, porque sabemos en quién confiamos, sabemos quién nos ha hecho las promesas y por eso podemos poner nuestra confianza en Él. Y apoyándonos, no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. No en nuestras fuerzas. ¿Cuántas veces desesperamos porque nos apoyamos solo en nuestras fuerzas? Porque ponemos toda la confianza en lo que yo puedo. Y entonces me desespero. No en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo, ¿no? Y bien podríamos preguntarnos si de verdad, ¿no?, confío, si de verdad busco esos auxilios de la gracia. O al final pues son como algo del final, ¿no?, como diciendo, bueno, rezar eso es algo, bueno, como si tengo tiempo, ¿no?, pero no es lo esencial, ¿no? La oración, los sacramentos, ¿no? Claro, cuando uno se fía y dice, ¿dónde encuentro yo mi fuerza? Si esto solo me fío de mí, al final, efectivamente, la vida de los sacramentos, la oración, queda para último lugar, porque, bueno, si esto falla, ¿no?, si yo solo con mis propias fuerzas fallo, pues ya tendré después otras cosas. Si no es así, ¿no? La virtud de la esperanza, como ahora veremos, nos hace precisamente al revés. Nos hace descubrir, ¿verdad?, que lo primero son confiar en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Fijaos, empezamos, ¿no?, cómo esa virtud nos hace esperar, nos hace buscar, aspirar a la vida eterna como nuestra felicidad, a la vida eterna, pensar en el cielo. Y de eso se trata en esta meditación, ¿no?, también cuando tenemos ante nuestros ojos a Cristo,
que se entrega por nosotros, ¿verdad? Pensar en el cielo y pensar en la vida eterna y descubrir que esa es nuestra felicidad. A veces, como bien sabemos, se ha acusado al cristianismo equivocadamente, ¿verdad?, de ser el opio del pueblo, y entonces, claro, les hacen pensar en el cielo para que se olviden de esta vida. Y no es así. No es así, ¿verdad? No es así. Y de hecho, el gran drama es que desde que los cristianos han dejado de pensar en el otro mundo, se han vuelto ineficaces en este mundo. Precisamente la eficacia del cristiano en este mundo es que aspira al otro. Y como veremos, eso es lo que hace que su vida sea realmente valiosa, ¿no?, en este mundo. No nos aleja de este mundo, sino todo lo contrario. Lo hace valorar más y le da importancia, ¿verdad?, a lo que de verdad lo tiene. Y es como uno pueda pensar, ¿no?, la salud, así en términos humanos. Pues claro que es un bien, ¿no? Pero claro, si tu centro es solamente la salud, ¿qué ocurre? Que te conviertes en un hipocondríaco y no dejas más que pensar hasta que al final te pones enfermo solo de pensarlo, solo de pensarlo. ¿Claro? Y es al revés. ¿Qué es lo que da valor a la salud? Las otras cosas que deseamos. Cuando uno desea pues otras cosas buenas, ¿no? Pues la comida, los juegos, el aire libre. Y entonces es cuando la salud es una bendición. ¿Por qué? Porque me permite disfrutar de todas esas cosas buenas. Lo mismo el cielo, ¿no? O sea, precisamente porque aspiro al cielo, ¿verdad?, me permite y hace que yo quiera vivir en esta vida de una manera entregada y apasionada. Por eso, qué importante es, ¿no?, cuando pensamos en nuestros deseos, en desear el cielo, en anhelar el cielo, que pensemos, ¿no?, y se lo pidamos al Señor, que nos ayude esta Semana Santa a educar nuestros deseos, a educar el deseo. Cualquiera de nosotros, ¿verdad?, podríamos hacer el juego, ¿no?, como decir, ¿qué pasaría, ¿no?, si viéramos una estrella fugaz, ¿no? ¿Qué pasara, ¿no?, por la noche? Pide un deseo. ¿Qué pediríamos? Madre mía. Nuestros deseos nos definen. Y a veces uno se podía sorprender y decir, madre mía, qué tonterías pido, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos educado el deseo. A veces, cuando lo lógico es decir, ¿qué tendría que salir de un cristiano? ¿Cuál es tu mayor deseo? Ir al cielo. Ir al cielo. O sea, tendría que ser como la respuesta evidente, ¿no? Y a veces, Dios, piénsalo, ¿no? Si tuviéramos, ¿verdad?, eso, te concedo, traes deseos, te concedo, ¿qué pedirías? ¿Qué pedirías? Piénsalo bien, ¿no? Y háblalo con el Señor, porque tus deseos te definen. Somos de alguna manera aquello que deseamos. Voy a pensar, ¿no?, ¿cuáles eran los deseos de Jesucristo? Cuando consideremos, ¿verdad?, el jueves, que entramos un poco, ¿no?, en ese corazón de Cristo, ahí en Getsemaní, ¿no? Ahí nos habla mucho, ¿no? ¿Qué deseas tú, Señor? ¿Qué deseos hay en tu corazón? Es bonito, ¿no? Lo veremos, ¿no? Como el deseo de agradar al Padre, el deseo de salvación de los hombres, el deseo de la comunión con el Padre, en el fondo el cielo. El cielo. Y es lo que hace que su vida se entregue aquí, en esta vida. Por eso, educar el deseo. Porque según lo que deseemos, ¿verdad?, nos define y hará que podamos vivir en esta vida esperanzados, porque sabemos qué esperamos, qué deseamos y en quién esperamos, o vivir desesperanzados, desesperados, ¿verdad? Y se puede vivir sin esperanza por dos razones, por así decir, ¿no? Pues primero, porque uno espera aquello que no corresponde al anhelo de su corazón. Entonces uno, claro, está como esperando, como buscando, ¿no?, aquellas cosas y que resulta que no corresponden con lo que de verdad anhela nuestro corazón. Y entonces
hay una frustración, hay algo que no funciona bien, ¿no? El corazón desea, ahora lo veremos, ¿verdad?, ese deseo de infinito, de eternidad. Y si tú confundes, ¿no?, y buscas y pones tu esperanza en aquello, ¿no?, que no corresponde al verdadero anhelo de tu corazón, pues nunca sacia. Uno puede desesperar porque aunque, por así decir, esperas realmente aquello que anhela tu corazón, lo esperas, lo buscas en quien no puede llenarlo, en quien no puede saciarlo. Entonces, el deseo bien enfocado, ¿verdad?, pero lo buscas en aquel o en aquellas cosas que no pueden darte a ti, ¿verdad?, esa respuesta de infinito, esa respuesta de amor pleno, de plenitud que tiene tu corazón. Y a veces nos pasa, ¿no?, que exigimos la perfección a quien no puede darla, que esperamos de las cosas, ¿verdad?, aquella felicidad que no pueden entregarnos. No pueden. Y entonces nos desesperamos. Y por eso, claro, eso provoca como 3 maneras de vivir, ¿eh? 2 maneras equivocadas, por así decir, y la correcta, ¿no? La primera, fíjate, la manera de vivir del necio. El necio, ¿qué hace el necio, verdad? El necio le echa la culpa a las cosas en sí. Busca la felicidad en lo que sea, ¿verdad?, en unas vacaciones, y como no sacian, ¿verdad?, pues entonces iba buscando la felicidad en otras vacaciones más caras. En una mujer no sacia, en otra mujer. En unas emociones no sacian, otras emociones más fuertes. Al final uno va como eso, ¿no?, el necio que no se da cuenta que nunca puede conseguir esa felicidad en quien no la puede dar. Y viven aburridos e insatisfechos y siempre desilusionados, porque todos los días de su vida busca una promesa que se convierte en una insatisfacción. Eso es la vida del necio, que es el que vive siempre, siempre desilusionado. La segunda manera, la del hombre práctico, pero desencantado, que ya se ha hecho, se acomoda, ¿verdad?, y de alguna manera renuncia a sus ilusiones. Ya se pone como en un pedestal de superioridad, ¿no?, y de experiencia, ¿verdad?, es práctica, ¿no? Sí, bueno, cuando uno era joven, o vosotros los jóvenes, ¿verdad?, trata al resto del mundo como si fueran adolescentes, pero cuando llegues tú a mi edad, ya verás, te darás cuenta, ¿no?, que tú que pedías la luna, que tú que luchabas por esas cosas, que tenías esos anhelos de santidad o de entrega, de generosidad. No, hay que instalarse en la practicidad de lo inmediato. Y al final, pues se convierte en un pedante que vive, pues, más o menos feliz, ¿no? Y ahí más o menos a gusto, pero claro, desencantado. Y quizá podríamos darnos cuenta de que esa sería la manera de vivir si efectivamente el hombre no viviera para siempre. Pero no es así, ¿verdad? Y por eso el cristiano, la tercera manera, ¿no?, la manera que tenemos los cristianos, la manera de los hijos de Dios, de esa vida nueva de los hijos de Dios que Cristo nos trae, ha venido a traernos y nos trae en su pasión, en su muerte y en su resurrección, nos hace vivir con la virtud de la esperanza, con la virtud de la esperanza. Y que descubre, ¿verdad?, que si no encuentro, si encuentro en mi deseo que nada en este mundo lo puede satisfacer, no quiere decir que el deseo sea falso, sino que la explicación más probable es que he sido hecho para otro mundo, he sido hecho para la vida eterna. Y tenemos, ¿verdad?, nos encontramos con ese deseo en nuestro corazón.
Y experimentamos tantas veces, por un lado, el deseo, la promesa, y otras veces, ¿no?, la frustración. Y eso lleva precisamente a entender eso, que hemos sido creados para una vida, para la vida eterna, como decíamos, ¿verdad?, en el catecismo. Dice, el cristiano descubre que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra. Esa es la verdadera aspiración. Y esa es donde descubre que es el cristiano su felicidad. Y no porque, esto no lleva como consecuencia que el mundo y sus cosas sean un fraude. No quiere decir eso. No quiere decir que sean un fraude, claro que no. No quiere decir que el amor humano, que la belleza, que el placer, que la amistad sean un fraude, claro que no. Sino que esos bienes que encontramos en esta vida nos hablan de lo auténtico, nos hablan de una promesa que ya se encuentra aquí, en esa experiencia humana, ¿verdad?, pues de la amistad, de la belleza, del amor humano, ¿verdad?, se encuentran y nos prometen esa vida auténtica, esa felicidad auténtica en la vida eterna, que de alguna manera, ¿no?, aquí ya pregustamos. Yo pensaba, aquí haciendo nuestra oración con el Señor, que esta situación que estamos todos viviendo, ¿no?, tan impresionante, ¿no?, de esta pandemia, esta situación que nos está acercando al dolor, a la soledad, ¿no?, fíjate tú, ¿no?, la soledad, qué terrible, ¿no?, pues cuando encontramos esas familias, dices, no haber podido acompañar a mi padre, o cuando pierdes un familiar, ¿no?, y no podernos acompañar unos a otros, ¿no?, la muerte. ¿De qué nos hablan? Nos hablan de qué está hecho nuestro corazón. Y nos hablan de una promesa. Una promesa, precisamente ese dolor que sentimos, precisamente esa tristeza, esa soledad. Nos hablan, ¿verdad?, de que aspiramos a una comunión con los demás, a poder acompañar al enfermo, a poder amar y a ser amado, incluso lo mismo físico, ¿no? Esa separación, ¿verdad? Dices, nos habla de un deseo de comunión, de eso, en esas muestras de cariño, ¿no?, porque prometen algo más. Por eso yo creo, y hay que pedírselo al Señor, ¿no?, como estamos pidiendo estos días, que nos haga aprender las grandes lecciones de este tiempo único, ¿no?, que estamos viviendo. Porque vivimos una experiencia grande de precariedad. La experiencia de precariedad. De que no lo podemos todo con nuestras propias fuerzas. No lo podemos todo con nuestras propias fuerzas. No. Somos precarios. Y claro, eso que a cualquiera, ¿no?, podía llevarle a desesperar, el descubrimiento de la precariedad, para ti y para mí, para los cristianos, realmente es lo normal. Porque sabemos por nuestra fe, que no podemos darnos nosotros solos la respuesta a aquello que anhela nuestro corazón. No podemos salvarnos nosotros a nosotros mismos. Y nos abre a acoger la salvación de Dios, a dejarnos salvar por Dios, a dejarnos amar. Y de una manera concreta, ¿no?, a aprender a dejarnos ayudar. Aquel que piensa que todo lo tiene que hacer él solo con sus propias fuerzas, ¿no?, cuando experimenta la precariedad, es incapaz de pedir ayuda. Yo creo que es importante, ¿no?, en esta situación de precariedad, que sepamos dejarnos ayudar y pedir ayuda. Dejarnos ayudar. ¿Cuántas veces, verdad? Dejarnos, a veces pasa, ¿no?, muchas veces a las mamás, ¿no?, que son supermamás,
que a veces no están acostumbradas a dar, a entregar, y es precioso, ¿no? Y verdadero ese amor, pero a veces cuánto cuesta dejarse ayudar, dejarse querer, dejarse cuidar. A veces cuesta más, ¿verdad? Dejarnos amar, dejarnos ayudar, que amar o ayudar. Pero bueno, como por así decir, ¿no? Nosotros, el cristiano sabe, ¿verdad?, por su experiencia de precariedad, que tiene que esperar la salvación de otro. Y la esperamos con confianza porque sabemos de quién nos hemos fiado. Por eso, esta experiencia en lo humano que estamos ahora teniendo de precariedad, ojalá, y así lo pedimos también al Señor, que haga volver a este mundo hacia Él. El mundo, pues quizá antes, ¿verdad?, no buscaba a Dios porque pensaba que no lo necesitaba, porque lo tenía todo, como decía un científico, ¿no?, hace poco, ¿no? Vamos a matar a la muerte. Vamos a matar a la muerte. ¿No? La pretensión, es decir, vamos a ser los que consigamos incluso matar a la muerte con nuestros conocimientos científicos. Y ya vemos que no. Por eso ojalá que este mundo, ¿verdad?, y se lo pedimos, Señor, que se vuelva hacia ti, que te busque, que se dé cuenta de que te necesita y que al volverse a ti, al final conecte esos deseos de su corazón con la única fuente, con el único, ¿verdad?, que sabe que puede saciarlo. Y para concretar, ¿no?, pensemos en las consecuencias que tiene que tener o que puede tener nuestra virtud de la esperanza este día que estamos meditando para nuestra vida. 3 ideas, ¿no?, 3 consecuencias que nos pueden ayudar. Primero, a vivir con alegría. A vivir con alegría. ¿Por qué? Pues podríamos decirlo. O sea, cada uno de nosotros podríamos, como dice la carta a San Pedro, ¿verdad?, dar razones de nuestra esperanza. Yo puedo vivir con alegría porque descubro la mano de Dios en las cosas de cada día. Porque sé que porque no lo puedo todo yo, porque no puedo todo yo solo, porque no soy yo quien vaya aquí a salvarme, ¿no? Estoy acostumbrado a vivir en mi vida dejándome querer, dejándome ayudar, esperando mi salvación de Dios. En las cosas de cada día. Vivir con alegría. Y por eso uno vive agradecido. Agradecido porque recibo las cosas de Dios. Por eso, esa es la tarea, ¿verdad?, para este día, para estos días, que recemos, que todos los días, ojalá, pudiéramos levantarnos y dar gracias a Dios. Por cosas concretas, incluso, ojalá, hacerlo en familia. ¿Por qué das gracias a Dios? Y un corazón que es incapaz de descubrir por qué tiene que dar gracias a Dios es un corazón que no tiene esperanza, porque no es capaz de recibir, porque no acoge el don de Dios, porque no espera en nadie más que en sí mismo. Por eso el cristiano, porque espera en Dios, recibe las cosas de Dios y vive agradecido. Incluso en el dolor, A mí me impresiona, ¿no?, cuando celebramos a lo mejor los funerales, ¿no?, y a lo mejor de muertes prematuras o dolorosas, ¿no? Y como en todas las Eucaristías, ¿no?, demos gracias al Señor nuestro Dios. Y a lo mejor le estás diciendo a aquella mujer que ha perdido a su marido, a aquel padre que ha perdido a su hijo. Le estás diciendo eso, que hay que dar gracias a Dios, y lo decimos, claro. Demos gracias al Señor. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Vivimos salvados en la medida en que estamos agradecidos, porque entonces hemos comprendido y vivimos de esperanza, porque entendemos que esa muerte no es el final y espero en un Salvador que da sentido a esta muerte, aunque yo ahora no lo entienda, aunque yo ahora no lo comprenda, aunque a mí ahora me haya partido el alma, pero tengo esperanza, porque espero en Cristo Salvador, que vence
a la muerte con su resurrección. Pues una tarea preciosa, ¿no? Dar gracias a Dios todos los días. Segunda consecuencia. Porque vivimos con esperanza, vivimos con pasión nuestra vida. Vivimos con pasión nuestra vida, precisamente porque la vida no es el último fin, la vida se puede entregar. Y eso hace de nuestra vida algo grande. Y eso hace de nuestra vida que pueda tener un sentido. Y podemos poner, tenemos lógicamente, ¿verdad?, el ejemplo precioso de los mártires, ¿no?, cuya fe era más importante que su propia vida, y es lo que hace de su vida algo grande, porque tenían una esperanza por la que entregar la vida. Por eso pregúntate, ¿no?, ¿cuál es la esperanza por la que tú entregas tu vida? Y te llevará a vivir con pasión tu vida, entregado, generoso, para morir a ti, para vencer tu cansancio, para recomenzar una y otra vez, para volver a luchar, para no desanimarte. Porque tu propia vida, tu propio bien, por así decir, no es tú mismo, ¿no?, sino que tantas veces es tu familia, tus hijos, tu fe, tu amor a Dios, ¿verdad? Y a vivir la vida con pasión. Y por eso los cristianos lloramos, los cristianos luchamos, los cristianos nos enfadamos, ¿no? Y tenemos nuestras batallas, ¿no? Y ese es el coraje precioso, ¿no? Porque esperamos y sabemos en quién esperamos, hace al cristiano ser valiente, con una valentía para acometer tantas cosas, ¿no?, como la vida de los santos. Esperamos. Y así vivimos con esperanza, ¿no? Así vivimos con pasión nuestra vida. Y por último, y también se lo pedimos al Señor en estos días, ¿no?, que porque vivimos con esperanza, sepamos dar esperanza, sepamos dar sentido, sepamos dar luz. Ojalá y en ese volverse a Dios sea también porque pueda encontrar en cada uno de vosotros, en cada uno de los cristianos, una luz, un sentido, un modo nuevo de vivir. Por eso tenemos tanto que dar. Que sepamos dar esperanza y podemos, porque conocemos el corazón humano y sus anhelos. Podemos entonces pensar en los demás y podemos ponerles, ¿no?, ante aquel que sí que puede dar respuesta a su dolor, sí que puede dar respuesta a su enfermedad. Vamos a pedírselo a la Virgen María, nuestra esperanza, Virgen Santísima. Ella supo vivir en plenitud esta virtud por estas dos cosas, ¿no?, porque supo esperar y porque sabía en quién, ¿verdad?, que nos enseña a nosotros, ¿no?, saber esperar y saber en quién esperamos. Como María, que nos dé esperanza en estos momentos y nos haga también esperanzadores, saber dar esperanza a aquellos que se acercan, a aquellos que el Señor, ¿no?, pone a nuestro lado para que podamos llevar esta luz del Señor. En fin, terminamos ya nuestra meditación y la tarea, ¿verdad?, os lo recuerdo, vivir agradecidos. A todos los días, ¿no?, incluso que sea una vez en familia, aunque sea hoy, ¿verdad?, hacer una oración, ¿no?, de gracias a Dios y por cosas concretas, para reconocer esa mano de Dios en cada uno de nosotros, en vuestras familias, en nuestros hogares. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por todos tus beneficios.